¿Quién es realmente esa figura con turbante y barba que aparece en las noticias, capaz de desatar guerras, mover mercados y desafiar potencias mundiales? Solo con sus palabras. Su nombre es Ayatolá, pero lo que pocos entienden es que no estamos hablando solo de un líder religioso. Estamos hablando de arquitectos del poder, hombres que combinan la autoridad espiritual con el control político y económico en una de las regiones más estratégicas del planeta. Son jueces, estrategas, comandantes y también las voces que millones consideran la conexión directa con la voluntad de Dios. En este video descubrirás cómo surgió este poder oculto que transforma la fe en política y la religión en geopolítica. Prepárate, porque entender qué es un ayatolá es entender una de las claves para descifrar el tablero de poder del siglo XXI. Para entender el poder de los ayatolás, debemos retroceder casi 1400 años en el tiempo, hasta una tarde calurosa del año 632 d.C. en Medina, cuando murió el hombre que había unificado las tribus árabes bajo una nueva fe, el profeta Mahoma. Su muerte no solo marcó el fin de la revelación divina según la creencia musulmana, sino que desató una crisis de sucesión que dividiría para siempre al mundo islámico y cuyas consecuencias aún resuenan en los titulares de noticias de hoy. Imagínate la escena. Una comunidad religiosa en expansión que había conquistado gran parte de la península arábiga se encontraba súbitamente sin su líder carismático. No había testamento, no había reglas claras de sucesión, no había instituciones establecidas. Solo había una pregunta urgente que demandaba respuesta inmediata. ¿Quién tenía la autoridad para liderar a los creyentes? La respuesta a esta pregunta no era solo administrativa, era profundamente espiritual, porque quien liderara la comunidad no solo sería un gobernante político, sino también el guardián e intérprete de la palabra divina. Un grupo de los compañeros más cercanos al profeta, liderados por figuras como Abu Bakr, su suegro, y Umar ibn al-Khattab, argumentaron que el liderazgo debía ser electivo, escogido por los miembros más respetados de la comunidad. Su lógica era práctica. El Islam había sido revelado para toda la humanidad, no para una dinastía particular. Siguiendo esta línea de pensamiento, eligieron a Abu Bakr como el primer califa, palabra que significa sucesor. Esta decisión sentó las bases de lo que eventualmente se conocería como el Islam sunita, que hoy representa aproximadamente el 85% de todos los musulmanes del mundo. Pero hubo voces disidentes. Un grupo menor, pero no menos apasionado, sostenía una visión radicalmente diferente de la sucesión. Para ellos, el liderazgo de la comunidad musulmana no podía ser una cuestión de elección humana, sino de designación divina. Creían firmemente que el profeta había indicado que su sucesor debía ser Ali ibn Abi Talib, su primo, yerno y uno de los primeros en convertirse al Islam. Ali estaba casado con Fátima, la hija del profeta, y esta conexión familiar no era solo simbólica, representaba la continuidad de la línea profética a través de la sangre. Este grupo se conocería como Shi'at Ali, los partidarios de Ali, de donde deriva la palabra chiita. Para ellos, Ali no era simplemente un líder político competente, era el heredero legítimo de la autoridad espiritual del profeta, dotado de un conocimiento especial, ILM, y una guía divina, Huda, que lo capacitaban no solo para gobernar, sino para interpretar correctamente el Corán y la voluntad de Dios. Esta creencia en el liderazgo por derecho divino, transmitido a través del linaje del profeta, se convertiría en la piedra angular de toda la teología y política chiita, incluyendo el concepto moderno del ayatolá como guardián de esa autoridad sagrada. Si tuviéramos que dibujar un mapa religioso del mundo musulmán, nos encontraríamos con una paradoja fascinante. El chiismo
Siendo una clara minoría numérica, ejerce una influencia geopolítica que trasciende ampliamente su peso demográfico. De los aproximadamente 1.800 millones de musulmanes en el mundo, solo entre 200 y 300 millones son chiitas, aproximadamente el 15% del total. Sin embargo, esta minoría controla algunos de los países más estratégicos del planeta. Posee gran parte de las reservas mundiales de petróleo y gas y ha logrado proyectar su influencia desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo. La historia de cómo esta minoría religiosa llegó a concentrarse en regiones tan específicas es una saga de conversiones, conquistas, persecuciones y migraciones que se extendió a lo largo de más de 1000 años. Irán, el corazón del mundo chiita moderno, no siempre fue mayoritariamente chiita. Durante los primeros siglos del Islam, el territorio que hoy conocemos como Irán albergaba una mezcla compleja de zoroastrianos, cristianos, judíos y musulmanes, tanto sunitas como chiitas. Fue solo en el siglo XVI, cuando la dinastía safávida llegó al poder, que el chiismo se estableció como religión oficial del Estado persa, transformando gradualmente la identidad religiosa de toda la región. Irak presenta un caso aún más complejo. A pesar de albergar las ciudades santas de Najaf y Karbala, lugares de peregrinación fundamental para todos los chiitas del mundo, el país vivió durante siglos bajo el dominio de minorías sunitas, primero bajo el Imperio Otomano y luego bajo la monarquía hachemita y el régimen de Saddam Hussein. Solo después de la invasión estadounidense de 2003 y la caída de Saddam, la mayoría chiita de Irak, aproximadamente 60% de la población, pudo acceder al poder político, creando un nuevo centro de influencia chiita en el corazón del mundo árabe y alterando profundamente los equilibrios regionales. El Líbano nos ofrece otro modelo fascinante de presencia chiita. Aquí, los chiitas constituyen aproximadamente el 30% de la población, pero a través de organizaciones como Hezbollah han logrado convertirse en la fuerza militar y política más poderosa del país. Este grupo no solo controla vastos territorios en el sur y el este del Líbano, sino que mantiene un ejército que muchos consideran más poderoso que las fuerzas armadas oficiales libanesas. Hezbollah, que significa Partido de Dios, se presenta explícitamente como parte del eje de resistencia liderado por Irán, demostrando cómo las conexiones religiosas trascienden las fronteras nacionales. En países como Pakistán, India, Afganistán y las monarquías del Golfo Pérsico, encontramos importantes minorías chiitas que viven frecuentemente en tensión con las mayorías sunitas. En Arabia Saudí, por ejemplo, la minoría chiita está concentrada principalmente en la provincia oriental, precisamente donde se encuentran las mayores reservas petroleras del reino. Esta coincidencia geográfica no es casual y añade una dimensión geopolítica crucial a las tensiones sectarias. Cada pronunciamiento de un ayatolá influyente, cada escalada de tensiones entre Irán y Arabia Saudí, cada conflicto sectario en la región repercute directamente en estas comunidades dispersas que a menudo se encuentran atrapadas entre lealtades religiosas transnacionales y ciudadanías nacionales que pueden verlas con sospecha. Para comprender verdaderamente el poder y la autoridad de los ayatolás, debemos adentrarnos en uno de los conceptos más profundos y místicos del chiismo, la institución del imamato. Si en el Islam sunita un imam es simplemente quien dirige las oraciones en la mezquita, en el chiismo un imán, con mayúscula, es algo completamente diferente. Es un ser humano dotado de autoridad divina, infalible en asuntos religiosos y el único intérprete legítimo de la voluntad de Dios en la tierra. Esta diferencia conceptual no es meramente teológica, es la base de todo el sistema de poder que eventualmente daría origen a la autoridad de los ayatolás. Según la doctrina chiita, después de la muerte del profeta Mahoma,
La guía divina no desapareció del mundo, sino que fue transmitida a través de una línea ininterrumpida de imanes, comenzando con Ali ibn Abi Talib. Estos imanes no fueron elegidos por los hombres ni se autoproclamaron líderes, fueron designados directamente por Dios, cada uno nombrando a su sucesor a través de un mandato divino conocido como Nas. Esta cadena de sucesión no era solo administrativa. Cada imán heredaba no solo la autoridad política para liderar la comunidad, sino también un conocimiento esotérico especial, ilme al-batín, que lo capacitaba para interpretar los significados ocultos del Corán y comprender la verdadera voluntad divina. La figura del imán en el chiísmo trasciende nuestras categorías occidentales habituales de liderazgo religioso. No es solo un sacerdote, no es solo un rey, no es solo un profeta. Es, en cierto sentido, todas estas cosas y ninguna al mismo tiempo. Los chiitas creen que cada imán posee tres cualidades esenciales: la infalibilidad, isma, que lo protege de cometer errores en asuntos religiosos; el conocimiento divino, ilm, que le permite comprender verdades ocultas inaccesibles a los mortales comunes; y la autoridad absoluta, wilaya, que lo convierte en el único líder legítimo de toda la comunidad musulmana. Esta combinación de atributos hace del imán una figura casi sobrenatural, un puente entre el mundo terrenal y el reino divino. Los imanes chiitas no fueron solo figuras teóricas o místicas, fueron personas reales que vivieron, sufrieron y murieron en circunstancias a menudo trágicas. Ali, el primer imán, fue asesinado mientras oraba en la mezquita de Kufa. Su hijo Hussein, el tercer imán, murió junto con 72 de sus seguidores en la batalla de Karbala en el año 680, un evento que se conmemora anualmente con procesiones de duelo que pueden involucrar millones de participantes. Cada uno de los imanes que siguieron enfrentó persecución, exilio o muerte violenta, creando una narrativa de martirio y resistencia que permea toda la cultura chiita y que explica en parte la disposición de muchos chiitas contemporáneos a desafiar poderes que perciben como ilegítimos. Esta historia de sufrimiento y martirio no es solo un relato del pasado, es una lente a través de la cual muchos chiitas interpretan los eventos contemporáneos. Cuando un ayatolá iraní habla de resistencia contra Estados Unidos o Israel, cuando Hezbollah se presenta como defensor de los oprimidos, cuando los chiitas iraquíes se movilizan contra grupos como ISIS, están operando dentro de una narrativa que se remonta a esos primeros imanes mártires. El poder de los ayatolás modernos no deriva solo de su conocimiento religioso o su posición institucional. Deriva también de su capacidad para conectar con esta memoria colectiva de injusticia y resistencia, presentándose como herederos espirituales de esos líderes divinamente guiados que prefirieron la muerte antes que comprometer la verdad. La historia del chiísmo no es una línea recta, sino un río que se ha dividido en múltiples corrientes a lo largo de los siglos, cada una con sus propias creencias sobre quiénes fueron los verdaderos imanes y cuántos existieron. Sin embargo, hay una corriente que ha llegado a dominar completamente el mundo chiita contemporáneo: los duodecimanos, también conocidos como Ithna Ashari, que representan aproximadamente el 90% de todos los chiitas del mundo. Su historia no es solo la crónica de una secta religiosa, es la narrativa de una comunidad que transformó una aparente derrota teológica en la base de un sistema de poder que perdura hasta nuestros días. Los duodecimanos reciben su nombre porque creen en una sucesión de exactamente 12 imanes, comenzando con Ali y terminando con Muhammad al-Mahdi, nacido en el año 869 d.C. Pero aquí es donde la historia toma un giro que puede parecer fantástico para mentes modernas.
Según la doctrina duodecimana, el duodécimo imán no murió, sino que desapareció misteriosamente cuando era apenas un niño, entrando en un estado de ocultación, gaiba, del cual regresará al final de los tiempos para establecer la justicia en la tierra. Esta creencia en el imán oculto no es una curiosidad teológica arcaica. Es el fundamento sobre el cual se construye toda la autoridad de los ayatolás contemporáneos. La doctrina de la ocultación se desarrolló en dos fases históricas claramente definidas. La primera, conocida como ocultación menor, Gaiba al-Sugra, duró aproximadamente 70 años, desde 874 hasta 941 d.C. Durante este periodo, los duodecimanos creían que el imán oculto se comunicaba con la comunidad a través de 4 representantes especiales llamados Bab, puerta, quienes transmitían sus instrucciones y respondían a las consultas religiosas de los fieles. Esta fue una época de esperanza y expectativa, ya que la comunidad mantenía una conexión directa, aunque mediada, con su líder divinamente designado. Sin embargo, con la muerte del cuarto Bab en 941, comenzó lo que se conoce como ocultación mayor, Gaiba al-Kubra, que continúa hasta el día de hoy. En esta fase, el imán oculto ya no se comunica con nadie, dejando a la comunidad chiita en una situación teológica sin precedentes. Tenían un líder legítimo e infalible, pero ese líder era inaccesible. ¿Cómo podía funcionar una comunidad religiosa sin acceso a su máxima autoridad? ¿Quién tenía el derecho de interpretar la ley religiosa en ausencia del intérprete divinamente designado? ¿Quién podía liderar a la comunidad en asuntos tanto espirituales como temporales? La respuesta que desarrollaron los eruditos duodecimanos a lo largo de los siglos fue ingeniosamente pragmática. En ausencia del imán oculto, la autoridad debía recaer en los eruditos religiosos más calificados, aquellos que habían dedicado sus vidas al estudio de la jurisprudencia islámica y que podían servir como representantes temporales del imán ausente. Estos eruditos no podían reclamar la infalibilidad del imán, esa era una cualidad única e intransferible, pero sí podían ejercer su autoridad interpretativa y de liderazgo hasta el regreso del Mahdi. Esta doctrina de la representación, niyaba o tutela, wilaya, del jurista calificado se convertiría siglos después en la justificación teológica para el poder político de los ayatolás en Irán. El camino desde la desaparición misteriosa de un niño en el siglo IX hasta el establecimiento de la República Islámica en 1979 es largo y complejo, pero está pavimentado con esta lógica teológica fundamental. Alguien debe hablar por el imán oculto, y ese alguien debe ser el más calificado entre los eruditos religiosos. Ahora que hemos establecido las bases teológicas del chiismo, podemos finalmente responder a la pregunta que nos trajo hasta aquí. ¿Qué es exactamente un ayatolá? La palabra misma nos ofrece la primera pista sobre su significado profundo. Ayatolá proviene del árabe ayat Allah, que literalmente significa signo de Dios o versículo de Dios. No es casualidad que este título evoque los versículos del Corán. Un ayatolá es considerado una manifestación viviente de la sabiduría divina, un ser humano a través del cual Dios comunica su voluntad a los creyentes. Esta no es solo una metáfora poética. Para millones de chiitas duodecimanos es una realidad espiritual tan concreta como la existencia del sol o la luna. Para convertirse en ayatolá, un hombre, y tradicionalmente solo los hombres pueden alcanzar este rango, debe emprender un viaje intelectual y espiritual que puede durar décadas. Todo comienza en las hausas, las escuelas seminarios chiitas, siendo las más prestigiosas las de Najaf en Irak y Qom en Irán. Allí,
Jóvenes estudiantes memorizan el Corán completo, dominan el árabe clásico, estudian hadices, dichos del profeta y los imanes, y se sumergen en siglos de jurisprudencia islámica. Pero no es solo una educación académica, es una transformación del alma. Los estudiantes viven en condiciones austeras, practican la autodisciplina extrema y gradualmente desarrollan esa cualidad especial llamada taqwa, una conciencia profunda y constante de la presencia divina. El ascenso en la jerarquía religiosa chiita sigue un patrón establecido durante siglos. Después de años de estudio básico, el estudiante puede convertirse en Hojjatul Islam, prueba del Islam, un título que indica competencia en asuntos religiosos básicos. Luego, puede aspirar a ser Mujtahid, alguien calificado para interpretar la ley islámica de manera independiente. Solo después de décadas de estudio, enseñanza y demostración de sabiduría excepcional, algunos mujtahids pueden ser reconocidos por sus pares y seguidores como ayatolás. Y entre los ayatolás existe una élite aún más exclusiva, los ayatolá al-uzma, o grandes signos de Dios, considerados las máximas autoridades en jurisprudencia islámica de su tiempo. Lo que hace único al sistema de los ayatolás es que no existe una autoridad central que los nombre oficialmente. A diferencia del catolicismo, donde el Papa nombra cardenales, o del judaísmo ortodoxo, donde existen instituciones rabínicas establecidas, el reconocimiento de un ayatolá emerge de manera orgánica de la comunidad de eruditos y creyentes. Es un proceso casi democrático dentro de un sistema teocrático. Los estudiantes eligen a qué maestro seguir. Los eruditos reconocen a sus pares más sabios y gradualmente se forma un consenso sobre quién merece el título. Este reconocimiento se manifiesta de manera muy práctica. Los creyentes comienzan a enviar sus preguntas religiosas, istifta, al erudito. Lo consultan sobre asuntos legales y éticos, y lo que es más importante, le envían el khums, un impuesto religioso del 20% sobre ciertos ingresos que constituye una fuente significativa de financiamiento independiente. El poder de un ayatolá no radica en ejércitos o instituciones gubernamentales, sino en algo mucho más sutil y quizás más poderoso: la lealtad voluntaria de millones de personas que consideran sus pronunciamientos como guía divina para sus vidas cotidianas. Cuando un ayatolá emite una fatwa, pronunciamiento religioso, sobre cualquier tema, desde las reglas de ayuno durante el Ramadán hasta la licitud de las transacciones bancarias modernas, sus seguidores la siguen no por coerción legal, sino por convicción espiritual profunda. Esta es una forma de poder que trasciende fronteras nacionales, sistemas políticos y categorías occidentales tradicionales. Un ayatolá influyente puede tener seguidores en docenas de países, crear redes de lealtad que operan independientemente de los estados nacionales, y movilizar recursos humanos y financieros a una escala que haría palidecer a muchas corporaciones multinacionales. Para comprender verdaderamente la singularidad del sistema iranío, debemos primero explorar cómo funcionan los ayatolás en el resto del mundo chiita, donde ejercen una forma de poder completamente diferente, pero no menos significativa. En Irak, hogar de las ciudades santas de Najaf y Karbala, encontramos quizás el ejemplo más puro de la autoridad tradicional de los ayatolás. Aquí, figuras como el gran ayatolá Ali al-Sistani, un iranío de origen que se ha convertido en la voz más respetada del chiismo iraquí, ejercen una influencia moral y religiosa inmensa sin ocupar cargos políticos formales. Sistani representa el modelo clásico del marja al-Taqlid, fuente de imitación, un ayatolá cuya autoridad deriva puramente de su reconocimiento como el más sabio intérprete de la ley islámica de su generación.
Millones de chiitas en todo el mundo, no solo en Irak, sino en India, Pakistán, el Golfo Pérsico e incluso en comunidades de la diáspora en Europa y América, lo consideran su guía espiritual supremo. Cuando Sistani habla, no lo hace como un político calculando votos o un funcionario implementando políticas. Habla como alguien que los creyentes consideran el representante más calificado del imán oculto en la tierra. Sus pronunciamientos sobre temas que van desde la bioética hasta las finanzas islámicas son seguidos devotamente por millones de personas, creando una forma de gobernanza global informal, pero extraordinariamente efectiva. La influencia de Sistani se hizo evidente de manera dramática durante los momentos más críticos de la historia iraquí reciente. En 2004, cuando el país parecía al borde de una guerra civil total, una sola declaración suya logró movilizar a cientos de miles de chiitas para marchar pacíficamente hacia Najaf, terminando efectivamente con el levantamiento de Muqtada al-Sadr. En 2014, cuando ISIS amenazaba con capturar Bagdad y genocidiar a las minorías religiosas, su fatwa, llamando a la defensa sagrada, movilizó a decenas de miles de voluntarios que se unieron a las fuerzas iraquíes. Pero lo más notable es lo que Sistani no hizo. Nunca buscó traducir esta influencia moral en poder político directo, manteniendo cuidadosamente la separación tradicional entre autoridad religiosa y gubernamental. En el Líbano, vemos otro modelo fascinante de influencia clerical chiita, encarnado en figuras como el fallecido Ayatolá Muhammad Hussein Fadlallah y actualmente Muhammad Ali al-Amin. Aquí, los ayatolás operan en un sistema político confesional complejo, donde el poder está distribuido entre diferentes grupos religiosos. Los clérigos chiitas libaneses han desarrollado una forma híbrida de influencia. No gobiernan directamente, pero han dado respaldo religioso a movimientos político-militares como Hezbollah, que se presenta explícitamente como la manifestación política de la voluntad clerical chiita. Esta relación simbiótica entre autoridad religiosa y poder político-militar ha permitido a los chiitas libaneses, siendo una minoría numérica, convertirse en la fuerza más poderosa del país. En países como Pakistán, India y las monarquías del Golfo, los ayatolás enfrentan desafíos completamente diferentes. Aquí son líderes de minorías a menudo perseguidas o marginadas, y su autoridad se manifiesta principalmente en la preservación de la identidad comunitaria y la resistencia cultural. En Arabia Saudí, por ejemplo, donde el wahabismo sunita es la doctrina oficial del Estado, los clérigos chiitas de la provincia oriental deben navegar cuidadosamente entre la lealtad a sus creencias religiosas y las presiones del Estado saudí. Sus sermones y pronunciamientos deben ser lo suficientemente sutiles para evitar la represión gubernamental, pero lo suficientemente claros para mantener la cohesión de su comunidad. Todos estos ejemplos contrastan dramáticamente con la situación en Irán, donde desde 1979 un ayatolá no solo ejerce autoridad religiosa, sino que controla directamente el aparato del Estado. Esta diferencia no es accidental ni meramente circunstancial. Es el resultado de una teoría política revolucionaria que desafió 1300 años de práctica chiita tradicional y que transformó para siempre la relación entre poder religioso y político en el mundo islámico. Para entender cómo llegamos a la Revolución Islámica de 1979, debemos retroceder a 1925, cuando un oficial cosaco ambicioso llamado Reza Khan derrocó a la decadente dinastía Qajar y estableció la dinastía Pahlavi. Lo que siguió fue uno de los experimentos de modernización más radical y controvertido del siglo XX en Medio Oriente. La transformación completa de una sociedad tradicional en una nación moderna al estilo occidental.
implementada desde arriba con mano de hierro y sin consultar a la población sobre si deseaba o no tal transformación. Reza Shah, como llegó a conocerse, era un hombre fascinado por los modelos de modernización que había observado en Turquía bajo Mustafa Kemal Atatürk y en Europa Occidental. Su visión para Irán era clara: transformar un país que él percibía como atrasado y dominado por el clero en una nación secular, moderna e industrializada. Pero su método para lograr esta transformación revelaría las tensiones fundamentales que eventualmente explorarían en 1979. Para Reza Shah, la modernización no era un proceso gradual de educación y persuasión. Era una revolución desde arriba que debía implementarse rápida y completamente, aplastando cualquier resistencia tradicional que encontrara en el camino. Las reformas de Reza Shah tocaron todos los aspectos de la vida iraní. Estableció un sistema educativo secular que competía directamente con las escuelas tradicionales dirigidas por el clero. Creó tribunales civiles que asumieron muchas de las funciones que tradicionalmente habían estado en manos de jueces religiosos. Promulgó leyes que expandían dramáticamente los derechos de las mujeres, incluyendo el derecho al voto y al divorcio. Construyó fábricas, carreteras y ferrocarriles que conectaron por primera vez diferentes regiones del país. Y quizás lo más simbólicamente poderoso, impuso códigos de vestimenta occidentales, culminando en 1936 con la prohibición completa del hijab para las mujeres. Esta última política revela la naturaleza profundamente autoritaria de la modernización pahlaví. Las mujeres iraníes no eligieron libremente abandonar el velo. Se les ordenó hacerlo bajo amenaza de arresto. La policía patrullaba las calles con instrucciones de quitar físicamente los velos de las mujeres que los llevaran. Para muchas mujeres tradicionales, esto no era liberación, sino humillación, una violación de su modestia y valores religiosos impuesta por un Estado que consideraban ilegítimo. La ironía histórica es sorprendente. El mismo símbolo, el hijab, que los Pahlaví prohibieron por considerarlo un signo de atraso, se convertiría después de 1979 en un símbolo de resistencia contra la occidentalización forzada y la dominación cultural extranjera. Cuando Mohammad Reza Shah asumió el poder tras la abdicación forzada de su padre en 1941, heredó tanto los logros como las tensiones de estas políticas. Durante su reinado, especialmente después del golpe de Estado respaldado por Estados Unidos, que lo restauró al poder en 1953, Irán experimentó un crecimiento económico dramático alimentado por los ingresos petroleros. Teherán se transformó en una metrópolis moderna llena de rascacielos, universidades y centros comerciales. La clase media urbana prosperó. Las mujeres entraron a las universidades en números sin precedentes y el país desarrolló una de las fuerzas armadas más poderosas de la región. Pero este progreso material vino acompañado de costos sociales y culturales que muchos iraníes encontraron inaceptables. La occidentalización acelerada creó una profunda división cultural entre una élite urbana secularizada que abrazaba los valores occidentales y una mayoría tradicional que se sentía alienada y marginada en su propio país. La represión política bajo la SAVAK, la temida policía secreta del Shah, eliminó la disidencia política abierta, pero no pudo eliminar el resentimiento que se acumulaba bajo la superficie. Y quizás, lo más importante, la aparente subordinación del país a los intereses estadounidenses, simbolizada por la presencia de miles de asesores militares y técnicos estadounidenses, alimentó un nacionalismo antioccidental que eventualmente encontraría expresión en la retórica revolucionaria islámica. Para 1978,
Este cóctel explosivo de tensiones culturales, represión política, desigualdad económica y resentimiento antiimperialista estaba listo para explotar, y el hombre que proporcionaría la chispa era un clérigo anciano exiliado en París, cuyo nombre pronto resonaría por todo el mundo: Ruhollah Khomeini. La figura de Ruhollah Khomeini representa una de las paradojas más fascinantes de la historia moderna. Un anciano clérigo que pasó gran parte de su vida estudiando textos medievales se convirtió en el arquitecto de una de las revoluciones más exitosas del siglo XX, desarrollando una teoría política que desafió tanto a las potencias occidentales como a 1300 años de tradición chiita. Para entender cómo esto fue posible, debemos explorar no solo la biografía de Khomeini, sino la teoría revolucionaria que desarrolló, el Velayat-e-Faqih, o tutela del jurista, una doctrina que transformaría para siempre la relación entre religión y política en el mundo islámico. Khomeini no comenzó su carrera como revolucionario político. Nacido en 1902 en una pequeña ciudad llamada Khomein, de donde deriva su nombre, siguió el camino tradicional de un erudito religioso chiita. Estudió en Qom, se especializó en jurisprudencia islámica y filosofía, y gradualmente ascendió en la jerarquía clerical hasta alcanzar el rango de ayatolá en los años 1950. Durante décadas se concentró en asuntos puramente religiosos, escribiendo tratados sobre ley islámica y enseñando a estudiantes. Lo que lo distinguía de muchos de sus colegas no era su radicalismo político, que vendría después, sino su excepcional dominio de la filosofía islámica y su habilidad para conectar principios abstractos con realidades políticas concretas. El punto de inflexión en la vida de Khomeini llegó en los años 1960, cuando el Shah Mohammad Reza Pahlavi lanzó la Revolución Blanca, un programa de reformas que incluía la redistribución de tierras, el sufragio femenino y una campaña de alfabetización que competía directamente con el sistema educativo tradicional controlado por el clero. Para muchos observadores occidentales, estas reformas parecían progresistas y beneficiosas. Pero Khomeini vio en ellas algo más siniestro: un ataque sistemático contra el Islam tradicional, la independencia nacional de Irán y la autoridad legítima del clero como guardián de los valores islámicos. Sus sermones y declaraciones se volvieron cada vez más políticos, culminando en una serie de discursos en 1963 que lo llevaron al arresto, prisión y eventualmente al exilio. Fue durante sus 15 años de exilio, primero en Turquía, luego en Najaf, Irak, y finalmente en Neaufle-le-Château, Francia, que Khomeini desarrolló y sistematizó su teoría revolucionaria del Velayat-e-Faqih. La doctrina, que presentó por primera vez en una serie de conferencias en Najaf en 1970, era revolucionaria tanto en términos teológicos como políticos. Tradicionalmente, los eruditos chiitas habían mantenido que, en ausencia del imán oculto, su autoridad se limitaba a asuntos puramente religiosos: interpretación de la ley, resolución de disputas familiares y guía espiritual. El poder político temporal era considerado inherentemente corrompido, y los eruditos piadosos debían mantenerse alejados de él hasta el regreso del Mahdi. Khomeini desafió frontalmente esta tradición milenaria. Su argumento era elegantemente simple, pero radicalmente subversivo. Si Dios había revelado un sistema completo de gobierno a través del Islam, y si los juristas islámicos eran los únicos intérpretes calificados de ese sistema divino, entonces era no solo su derecho, sino su obligación religiosa asumir el poder político y implementar la ley de Dios en la tierra. La separación tradicional entre autoridad religiosa y poder temporal no era, según Khomeini, fidelidad a la tradición islámica, sino traición a ella.
Un verdadero erudito islámico no podía quedarse en su biblioteca estudiando textos abstractos, mientras los gobiernos impíos oprimían al pueblo y violaban las leyes divinas. La teoría del velayat-e faqih no era solo una justificación para la participación clerical en política, era un modelo completo de gobierno teocrático. Según Khomeini, en cada época debe existir un jurista supremo, Wali-e-Faqih, que posea no solo la máxima autoridad religiosa, sino también el poder político absoluto. Este líder no sería elegido por el pueblo, porque la soberanía pertenece a Dios, no a los humanos, sino reconocido por otros eruditos calificados como el más competente para interpretar y implementar la voluntad divina. Una vez establecido en el poder, este jurista supremo tendría autoridad sobre todos los aspectos de la sociedad: el ejército, el sistema judicial, la economía, la educación e incluso las relaciones internacionales. La genialidad política de esta teoría era que combinaba legitimidad religiosa tradicional con poder revolucionario moderno. Khomeini no estaba simplemente proponiendo otro golpe militar o revolución secular. Estaba ofreciendo una alternativa islámica auténtica tanto al despotismo tradicional como a la democracia occidental. Para millones de iraníes que se sentían alienados tanto por la dictadura del Shah como por los modelos políticos importados de Occidente, el velayat-e-faqih representaba una tercera vía que prometía justicia social, independencia nacional y autenticidad cultural bajo la guía de líderes que realmente entendían y representaban los valores más profundos de la sociedad. Esta no era solo una teoría política, era una visión del mundo que resonaría mucho más allá de las fronteras de Irán y que continúa influyendo en movimientos islámicos revolucionarios hasta el día de hoy. El año 1978 comenzó de manera engañosamente tranquila en Irán. El Shah Mohammad Reza Pahlavi celebraba el 37º aniversario de su reinado. Los precios del petróleo mantenían altos los ingresos nacionales, y la mayoría de observadores occidentales consideraban su régimen como uno de los más estables en la volátil región de Medio Oriente. Sin embargo, bajo esta superficie de prosperidad y orden, se estaba gestando una tormenta perfecta que convertiría a 1979 en uno de los años más transformadores de la historia moderna. Lo que ocurrió en Irán durante esos meses no fue simplemente el derrocamiento de un dictador. Fue la primera revolución exitosa del siglo XX que combinó movilización popular masiva con liderazgo religioso, creando un modelo completamente nuevo de cambio político que inspiraría y aterrorizaría a gobiernos de todo el mundo. La chispa que encendió el fuego revolucionario fue, paradójicamente, un artículo aparentemente menor publicado en el periódico oficial Etelaat, el 7 de enero de 1978. El artículo, claramente inspirado por el gobierno, atacaba personalmente a Khomeini, acusándolo de ser un agente extranjero y cuestionando incluso su origen iraní. Para el régimen del Shah, probablemente parecía una táctica menor de deslegitimación contra un clérigo exiliado y aparentemente inofensivo. Pero habían subestimado profundamente tanto la red de lealtades que Khomeini había cultivado durante décadas como la profundidad del resentimiento que se había acumulado contra el régimen. Al día siguiente, estudiantes de teología en Qom organizaron protestas que fueron brutalmente reprimidas por la policía, resultando en varios muertos. Según la tradición chiita, los muertos debían ser conmemorados 40 días después, estableciendo un ciclo de protestas y represión que se retroalimentaría durante todo el año. Lo que convirtió estas protestas iniciales en una revolución total fue la extraordinaria coalición que gradualmente se formó contra el Shah.
No fue solo una revolución de los clérigos conservadores, fue una alianza heterogénea que incluía intelectuales seculares que detestaban la censura y represión del régimen, estudiantes universitarios inspirados por ideologías de liberación del tercer mundo, comerciantes del bazar tradicional que resentían la competencia de corporaciones extranjeras, trabajadores industriales que sufrían por la inflación y las condiciones laborales, y campesinos que habían sido desarraigados por la modernización agrícola. Esta diversidad de la coalición revolucionaria explicaría tanto su poder inicial como las tensiones internas que emergerían después de la victoria. Khomeini, desde su exilio en Neaufle-le-Château, demostró ser un maestro de la comunicación revolucionaria moderna, utilizando casetes de audio que eran contrabandeados a Irán y distribuidos a través de las redes de mezquitas. Logró mantener una presencia constante en el movimiento a pesar de estar físicamente ausente. Sus mensajes eran cuidadosamente calibrados para atraer a todos los elementos de la coalición anti-Shah. Prometía justicia social para los pobres, independencia nacional para los nacionalistas, autenticidad cultural para los tradicionalistas y un sistema político más participativo para los demócratas. La genialidad táctica de Khomeini era que hablaba en un lenguaje que resonaba con las frustraciones comunes de todos estos grupos sin comprometerse prematuramente con detalles específicos sobre cómo sería el gobierno post-Shah. El momento decisivo llegó en septiembre de 1978, durante el mes sagrado del Ramadán, cuando millones de iraníes salieron a las calles en manifestaciones que se contaban entre las más grandes de la historia moderna. El 8 de septiembre, conocido como Viernes Negro, las fuerzas del Shah masacraron a cientos de manifestantes desarmados en la Plaza Jaleh de Teherán. Una atrocidad que destruyó cualquier posibilidad de reconciliación entre el régimen y la oposición. A partir de ese momento, las protestas se volvieron no solo más grandes, sino también más radicales, con consignas que evolucionaron desde «Muerte al Shah» hasta «Muerte a América», reflejando la creciente percepción de que el régimen del Shah era fundamentalmente una extensión del poder estadounidense en la región. El 16 de enero de 1979, el Shah Mohammad Reza Pahlavi abordó un avión en el aeropuerto Mehrabad de Teherán, supuestamente para unas vacaciones, pero en realidad para nunca regresar. Su partida desencadenó escenas de celebración jubilosa por todo el país, pero también abrió la pregunta crucial: ¿qué vendría después? El 1 de febrero, después de casi 15 años de exilio, Khomeini regresó a Irán en un vuelo de Air France, siendo recibido por una multitud estimada en 5 millones de personas, una de las concentraciones humanas más grandes de la historia. El anciano clérigo, que había pasado los últimos meses de su exilio en un suburbio parisino, estudiando las constituciones de varios países y refinando su visión política, estaba ahora en posición de implementar su teoría revolucionaria del Velayat-e-Faqih en un país real con 35 millones de habitantes y algunas de las reservas petroleras más grandes del mundo. 4 décadas después de la Revolución Islámica, la República Islámica de Irán se ha convertido en uno de los sistemas políticos más únicos y complejos del mundo contemporáneo. Una hibridación fascinante entre elementos democráticos modernos y autoridad teocrática tradicional que desafía las categorías políticas occidentales estándar. Para comprender cómo funciona realmente el poder en el Irán de hoy, debemos abandonar nuestras nociones preconcebidas sobre democracia y dictadura y adentrarnos en un sistema que sus arquitectos describen como democracia religiosa y sus críticos denuncian como dictadura clerical, pero que en realidad es algo más complejo que cualquiera de estas caracterizaciones simplistas.
En el corazón del sistema iraní se encuentra la figura del líder supremo, Rahbar, actualmente Ali Khamenei, quien ha ocupado el cargo desde la muerte de Khomeini en 1989. El líder supremo no es un dictador tradicional que gobierna a través de la fuerza militar, ni es un monarca que hereda el poder por nacimiento. Es, según la constitución iraní, el representante del imán oculto en la tierra, dotado de autoridad religiosa y política que deriva no de la voluntad popular, sino de su calificación como el jurista islámico más competente de su tiempo. Esta distinción no es meramente semántica. Afecta fundamentalmente cómo funciona el poder, cómo se toman las decisiones y cómo los iraníes entienden la legitimidad de su gobierno. Los poderes formales del líder supremo son extraordinariamente amplios y tocan todos los aspectos de la vida nacional. Comanda las Fuerzas Armadas Regulares y los Guardianes de la Revolución, la poderosa organización paramilitar que sirve como guardián ideológico del sistema. Nombra al jefe del Poder Judicial, controlando así la interpretación y aplicación de las leyes. Supervisa directamente la radio y televisión estatales, influyendo en la información que recibe la población. Define las políticas generales del sistema, un concepto vago pero poderoso que le permite establecer las líneas rojas en política, tanto doméstica como internacional. Y quizás, lo más importante, tiene la autoridad final sobre el Consejo de Guardianes, el órgano de 12 miembros que determina qué candidatos pueden presentarse a elecciones y qué leyes aprobadas por el Parlamento son compatibles con el Islam. Pero el sistema iraní no es una teocracia simple, donde un clérigo supremo gobierna por decreto. Existe paralelamente toda una estructura de instituciones electas que funcionan según principios democráticos reconocibles. El presidente de la República Islámica, actualmente Masoud Pezeshkian, elegido en 2024, es escogido cada 4 años mediante voto directo y secreto de todos los ciudadanos mayores de 18 años. El Parlamento, Majlis, se elige de manera similar, con representantes que debaten vigorosamente las políticas, aprueban presupuestos y pueden incluso interpelar y censurar a ministros. Existen consejos municipales elegidos localmente, y el sistema permite un grado considerable de competencia política entre diferentes facciones y tendencias, siempre que operen dentro de los parámetros ideológicos básicos del sistema. Esta coexistencia entre elementos democráticos y teocráticos crea una dinámica política compleja y a menudo contradictoria. Por un lado, las elecciones iraníes son genuinamente competitivas dentro de ciertos límites. Los candidatos presidenciales debaten políticas en televisión nacional, hacen campañas puerta a puerta, y los resultados electorales a menudo sorprenden a observadores externos e internos. La participación electoral suele ser alta, frecuentemente superior al 70%, sugiriendo que muchos iraníes ven valor en el proceso democrático a pesar de sus limitaciones. Por otro lado, el Consejo de Guardianes puede descalificar a cualquier candidato que considere inadecuado, un poder que ha utilizado para excluir a reformistas, mujeres y cualquiera que sea percibido como desafiante fundamental del sistema. El resultado es lo que algunos académicos han llamado autoritarismo competitivo o democracia iliberal, un sistema donde existen elecciones reales, pero donde los parámetros del debate político están estrictamente limitados. Los iraníes pueden elegir entre diferentes visiones de cómo implementar los principios islámicos, pueden debatir políticas económicas o sociales y pueden cambiar gobiernos que consideran incompetentes o corruptos, pero no pueden cuestionar fundamentalmente la estructura teocrática del sistema. No pueden elegir líderes que rechacen el principio del Velayat-e-Faqih,
y no pueden cambiar las líneas rojas establecidas por el líder supremo en temas como las relaciones con Israel o Estados Unidos. Esta tensión inherente entre participación popular y autoridad clerical se ha intensificado en décadas recientes, especialmente entre la juventud iraní que constituye la mayoría de la población. Las protestas de 2009 después de las elecciones presidenciales, el movimiento de 2017-2018 contra las condiciones económicas y más recientemente las manifestaciones de 2022-2023 triggered por la muerte de Mahsa Amini, todas reflejan una creciente frustración con las limitaciones del sistema político actual. Estas movilizaciones han forzado al establishment clerical a enfrentar una pregunta fundamental. ¿Puede un sistema basado en la autoridad religiosa adaptarse a las aspiraciones democráticas de una población cada vez más educada, conectada globalmente y escéptica de las restricciones tradicionales? La respuesta a esta pregunta determinará no solo el futuro de Irán, sino también el legado histórico del experimento único que comenzó con la teoría del Velayat-e-Faqih de Khomeini. Después de más de 4 décadas, la República Islámica ha demostrado una notable capacidad de supervivencia, resistiendo guerras, sanciones, presiones internas y externas que han derribado a muchos otros regímenes. Pero también enfrenta desafíos estructurales que van más allá de cualquier crisis política temporal. ¿Cómo puede un sistema que basa su legitimidad en la autoridad religiosa tradicional responder a las aspiraciones de una sociedad que se moderniza constantemente? ¿Puede evolucionar sin perder su esencia teocrática? ¿O está condenado a un conflicto perpetuo entre sus principios fundacionales y las realidades del siglo XXI? Al final de nuestro viaje para entender qué es un ayatolá, nos encontramos con una paradoja que encapsula perfectamente las complejidades del mundo moderno. Los ayatolás de hoy no son simplemente vestigios de un pasado medieval. Son actores contemporáneos que han logrado adaptar tradiciones milenarias a los desafíos del poder moderno. Han creado instituciones que combinan autoridad religiosa ancestral con tecnologías de comunicación de vanguardia. Han desarrollado teorías políticas que mezclan jurisprudencia islámica medieval con conceptos de soberanía estatal moderna. Y han construido un sistema de gobierno que es simultáneamente profundamente tradicional y radicalmente innovador.